Dicen que las motos son libertad, pero algunas fueron demasiado lejos. Algunas no nacieron para darte placer, nacieron para desafiar a la muerte, para probar hasta dónde puede llegar la locura humana sobre dos ruedas. Este no es un video cualquiera, aquí vas a conocer 8 motos muy peligrosas, supremamente peligrosas, que hicieron historia, máquinas que hicieron temblar a sus pilotos, que rompieron huesos, que se ganaron apodos como la Viuda Negra, o que directamente montaron motores de avión y de un superdeportivo en un chasis imposible. Y lo más salvaje es que todas existieron de verdad. Algunas arruinaron carreras, otras marcaron leyendas y unas pocas siguen siendo un misterio que no parece real. Así que ajusta el casco de la imaginación, porque lo que vas a ver no son motos, son advertencias con ruedas, artefactos tan extremos que hicieron dudar al mismísimo destino. Y estas son motos solo para valientes. Yamaha VMAX 1985. La Yamaha VMAX 1985 no fue una moto, fue un acto de terrorismo mecánico contra la lógica de la época. Yamaha miró el mercado y dijo: vamos a crear algo tan obscenamente potente que ni siquiera necesitamos que curve bien. Y nació la VMAX, la moto que convirtió a las rectas en pistas de drag y a pilotos en víctimas de su propio ego. El corazón de esta bestia era un V4 de 1197 centímetros cúbicos, que con el famoso sistema V-Boost liberaba 145 caballos de fuerza cuando entraba en acción a partir de las 6000 RPM. El truco era brutal, válvulas que se abrían como demonios para duplicar la mezcla de aire y combustible. ¿El resultado? Una patada de poder que no te avisaba, simplemente te arrancaba los brazos. Y aquí viene lo más loco. En el 85 la mayoría de motos apenas soñaban con superar los 100 caballos. La VMAX aparecía en el semáforo, el V-Boost se activaba y dejaba humillados a coches deportivos, muscle cars y cualquier cosa que se moviera. La llamaban la Mad Max de las motos porque literalmente parecía diseñada para el apocalipsis. Pero había un problema, todo ese poder estaba montado sobre un chasis que era poco más que un tubo reforzado, sin control de tracción, sin electrónica, sin ABS, con frenos que parecían de bicicleta comparados con la potencia del motor. Era como poner un cohete en una patineta. Acelerar en línea recta era éxtasis, entrar en una curva era un rezo. Lo más perturbador es la fama que se ganó. La VMAX era la moto de los que querían impresionar en drag racers improvisadas, y más de uno terminó en el hospital por creer que podía domarla. Era peligrosa no solo por lo que hacía, sino porque convencía a pilotos promedio de que podían controlarla, hasta que era demasiado tarde. Aún así, se volvió una leyenda. La VMAX no buscaba equilibrio, buscaba brutalidad. Era la moto que gritaba: vive rápido, muere con estilo. Y en los 80s muchos lo hicieron. Suzuki RG500 Gamma. La Suzuki RG500 Gamma no fue una moto, fue un maldito error de cálculo de Suzuki. Poner en calle una máquina de carreras sin filtros. En el 85, cuando salió, era lo más cercano que podías comprar a las motos que corrían en el Mundial de 500cc. Y eso significaba peligro puro. Llevaba un motor Square 4 de 2 tiempos de 498 centímetros cúbicos, heredado de las RG500 de competición. Entregaba más de 95 caballos de fuerza en apenas 154 kilos de peso. ¿Y qué significa? Una relación peso-potencia que hoy aún dan miedo. Pero lo peor era su carácter, el famoso Power Band de 2 tiempos. Antes de las 7000 RPM, nada. A las 7001, el demonio te arrancaba los brazos. Una curva de potencia tan brusca que se convirtió en trampa mortal para novatos con cartera gorda. Lo más loco es que la prensa de la época decía que era imposible manejarla al 100% en carretera abierta. Era nerviosa, agresiva, sin ayudas electrónicas y bueno, tenía la capacidad de dejarte como héroe o como cadáver en segundos. La llamaban la máquina de exámenes porque cada acelerón era una prueba de reflejos y huevos. Visualmente parecía inocente, carenado estilizado, diseño deportivo típico de los 80s, pero bajo esa apariencia estaba un motor con ADN GP y ahí estaba el verdadero peligro. Cualquiera con dinero podía comprar una RG500 aunque no tuviera ni la más mínima experiencia de domar un monstruo así. Y aquí viene un dato perturbador. Muchos países restringieron o limitaron su venta porque la siniestralidad fue brutal. Bueno, muchos choques. Era como darle una arma de fuego a alguien que solo había jugado con pistolas de agua. La moto que separaba a los pilotos de verdad de los que solo querían presumir. La RG500
Es considerada hoy una joya de colección, pero en su momento era un verdugo disfrazado de superdeportiva. Las montabas para sentirte en MotoGP y terminabas aprendiendo que no todos los sueños deberían hacerse realidad. Maiko 490. La Maiko 490 no fue una moto, fue un monstruo indisciplinado que convirtió el motocross en un campo de batalla. Salió en los primeros años de los 80s y todavía hoy se le recuerda como una de las motos de cross más violentas jamás construidas. Era un motor dos tiempos de 490 centímetros cúbicos que entregaba potencia de forma tan brutal que no había curva de aprendizaje. O sabías montarla o te escupía al suelo como si fueras un muñeco de trapo. No tenía la suavidad de las japonesas ni la finesse de las europeas modernas. Era pura fuerza animal, un martillazo de torque que salía disparado apenas abrías gas. Lo loco es que muchos la llaman el Godzilla del motocross. Los pilotos experimentados la adoraban porque si lograbas domarla, te hacía sentir invencible, pero la mayoría terminaba en el suelo, con costillas rotas y respeto eterno hacia esa máquina. Era tan difícil de controlar que casi definía tu carrera. Si sobrevivías a la Maiko 490, eras piloto de verdad. Y aquí viene un detalle muy loco. Mientras otras marcas empezaban a pensar en ergonomía y control, Maiko decidió que el piloto tenía que adaptarse a la moto, no al revés. Era como si la moto misma te pusiera a prueba. ¿Quieres correr conmigo? Pues demuéstralo. La 490 es recordada no solo por su potencia, sino por lo injusta que eran con los errores. Un mal cambio, un mal agarre, un segundo de duda y te lanzaba fuera de la pista. Eso la convirtió en una leyenda, la moto que separaba a los valientes de los imprudentes. Hoy es un ícono, pero en su tiempo fue un verdugo en forma de dos ruedas. Montarla no era competir, era sobrevivir con estilo, si a eso le quieres llamar estilo. Honda CR500R. La Honda CR500, nada más y nada menos, fue apodada, como adivina qué, el martillo. Y con razón, no era una moto, era un arma de destrucción personal. Imagina un dos tiempos de 491 centímetros cúbicos que lanzaban más de 60 caballos de fuerza crudos, pero con una entrega tan salvaje que parecía que el mismo diablo te empujaban por la espalda. Cuando abrías gas, no había progresividad, había un golpe, un martillazo que te levantaba la rueda delantera aunque no quisieras. Pilotos veteranos cuentan que no era una moto para correr, era una moto para sobrevivir. De hecho, muchos decían que la CR500 no se manejaba, se domaba. Lo más loco es que se mantuvo en producción casi 20 años sin suavizarse demasiado. ¿Por qué? Porque los que lograban controlarla, la amaban. Era la máquina perfecta para los gladiadores del motocross y el desierto, los que querían sentir miedo y adrenalina en cada acelerón. Y aquí está un dato muy perturbador. Muchos pilotos la consideran la moto más peligrosa jamás construida en tierra, porque combinaba una patada brutal de potencia con chasis y suspensiones que en sus primeros años no estaban a la altura. El resultado era fracturas, voladones y más de un susto que dejó huella en el cuerpo y en el ego. Montar una CR500R era como jugar a la ruleta rusa mecánica. Había carreras que se ganaban no por ser más rápido, sino por ser el único que quedaba en pie después de 20 minutos peleando contra el martillo. Hoy, quienes la tienen, la cuidan como una reliquia, porque ya no se hacen motos así. La CR500 es la encarnación de una época en la que la seguridad importaba poco y lo único que contaba era cuán loco estabas para abrir gas sin pensar en el mañana. Suzuki TL1000S. La Suzuki TL1000S nació como la respuesta de Suzuki a las Ducati bicilíndricas de los 90. Sobre el papel era espectacular, un between de 696 centímetros cúbicos que entregaba unos 125 caballitos, con carácter agresivo y un estilo pues bastante deportivo quizás. Pero lo que la convirtió en leyenda oscura no fue su motor, sino un detalle loco y maldito: su amortiguador trasero rotativo. En vez de usar un sistema tradicional de suspensión, Suzuki, como buenos japoneses, experimentó con un diseño rotativo. El resultado fue desastroso. A alta velocidad, la moto empezaba a sacudir la dirección en violentos tank slappers, que literalmente te podían lanzar al suelo sin previo aviso. No importaba tu experiencia ni tu fuerza. Cuando el TL decidía bailar, lo único que quedaba era esperar el golpe. La cosa fue tan grave que hubo un recall global. Suzuki tuvo que instalar de emergencia amortiguadores de dirección para intentar controlar el problema, pero la reputación ya estaba escrita. La TL1000S pasó a la historia como la hacedora de viudas
moderna. Lo más perturbador es que muchos la compraban atraídos por su precio competitivo frente a Ducati, sin imaginar que estaban adquiriendo una máquina que podía ser su verdugo. Era como comprar un billete a la adrenalina con la cláusula oculta de que tal vez no volvieras entero. Pilotos experimentados llegaron a amar el TL1000S justamente por esa locura impredecible. Decían que era una moto honesta, te daba todo lo que tenía, pero si no estabas listo, te mandaba directo al suelo. Era peligrosa, pero adictiva, como una droga mecánica. Hoy sigue siendo un mito. Quienes la tienen saben que tienen en el garaje una de las motos más infames de la historia. Una moto que no fallaba por falta de potencia, sino porque la ingeniería quiso ser innovadora y terminó creando un monstruo. Kawasaki H2 Match 4. Cuando Kawasaki lanzó la H2 Match 4, el mundo creyó que era un paso hacia el futuro. En realidad era un salto directo hacia el infierno. Estamos hablando de un 3 cilindros de 2 tiempos, 750 centímetros cúbicos, que en 1972 entregaba más de 74 fucking caballos de fuerza. Puede sonar normal, pero en esa época, con neumáticos estrechos, chasis endeleble y frenos que parecían de bicicleta, era puro suicidio en 2 ruedas. Los pilotos la apodaron la verdadera viuda negra, y esta fue la primera de todas. Bueno, si me estoy equivocando déjenme en los comentarios, pero tengo entendido que esta es la primera viuda negra, la real, la original, porque tenía una mala costumbre: aceleraba como demonio y al entrar en curva el chasis se doblaba, vibraba y a veces simplemente te escupía al suelo. No importaba si eras un veterano o un novato, la H2 no respeta a nadie. Lo más perturbador es que Kawasaki la vendía como la publicidad la mostraba como la moto más rápida y salvaje a su tiempo, y eso era verdad. En el cuarto de milla dejaba humillados a autos musculosos y a cualquier rival japonés o europeo. Era un misil pero sin control. Cuentan las leyendas que muchos compradores la estrenaban un viernes y el lunes ya estaba destrozada. O peor, las aseguradoras llegaron a odiarla porque las reclamaciones se disparaban. Era tan peligrosa en muchos países que se convirtió en un símbolo de los locos que buscaban morir con estilo. Pese a todo, la H2 creó un culto. Los que sobrevivieron a ella juraban que no había experiencia más intensa en el planeta. Era la moto que te susurraba al oído: si me domas, eres un dios. Si me subestimas, eres historia. Hoy al verla es como presenciar un ritual antiguo. Es recordar una época donde la seguridad no importaba una mierda, donde lo único que valía era ser el más rápido, aunque te costara la vida. La Kawasaki Match 4 no fue un vehículo, fue una maldición gloriosa que hoy infunde miedo con solo pronunciar su nombre. La viuda negra. MTT Y2K Turbine Superbike. La MTT Y2K no es una moto, es un delirio de ingeniería. Mientras las marcas peleaban por quién tenía el B-Twin más potente o la electrónica más fina, Marine Turbine Technologies, una compañía especializada en turbinas aeronáuticas, dijo: ¿y si metemos un motor de helicóptero en un chasis de moto? El resultado era la primera superbike de turbina del mundo. En su corazón late un Rolls-Royce Allison 250 C18, una turbina de avión capaz de generar más de 320 caballos de fuerza y un par que podría arrastrar un maldito camión. Prepárate, el sonido no es de moto, es de un jet. La arrancas y parece que vas a despegar de la pista. Pero lo que la hace peligrosa no es solo la potencia, es el calor. El escape de la Y2K lanza un chorro ardiente de más de 650 grados Celsius, capaz de derretir parachoques de autos si te paras demasiado cerca en un semáforo. Hay anécdotas de propietarios que incineraron literalmente los retrovisores del coche de atrás. Su velocidad máxima oficial superaba los 365 km por hora, convirtiéndola en una de las motos de producción más rápidas del planeta en su época. Y todo esto sin control de tracción, sin ayudas electrónicas, sin nada, solo tú, el chasis, Diosito y una turbina que quiere tragarse la carretera. El libro Guinness de los Records la reconoció como la moto de producción más potente y cara del mundo. Y no era para cualquiera, costaba más de $150,000 en los 2000 y solo se fabricaron unas pocas decenas. Era una pieza de locura para millonarios excéntricos que querían decir: mi moto suena como un helicóptero y corre como un demonio. Montar una Y2K no es conducir, es jugar a ser piloto de pruebas de guerra en una autopista civil. Y ese es un nivel de peligro que pocas máquinas han alcanzado. Dodge Tomahawk. Cuando Dodge presentó la Tomahawk en el Auto Show de Detroit en 2003, el público pensó que era una broma, un concept imposible. Pero no, la Tomahawk era real. ¿Qué era? Pues un monstruo de 4 ruedas en tándem que parecía moto, pero llevaba bajo la piel nada menos que un motor V10 de 8.3 litros, el mismo del Dodge Viper.
Sí, le metieron un motor de superdeportivo americano a una moto. Ese B10 entregaba 500 caballos de fuerza en un chasis de aluminio futurista, con un diseño tan agresivo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Dodge afirmó que podía alcanzar los 480 km por hora. Si es real o no, pues nadie lo sabe con certeza. Jamás se probó oficialmente esa velocidad, pero solo la idea era suficiente para explotar cabezas. La moto ni siquiera era legal para la calle, no tenía espejos ni luces homologadas, ni frenos adecuados para semejante mole. Básicamente era un concepto funcional pero imposible de usar como transporte. Aún así, Dodge fabricó 9 unidades para coleccionistas privados. Cada una se vendía en 550,000 chuchulucos. Lo que más sorprende es su arquitectura. En vez de 2 ruedas tenía 4, con pares delanteros y traseros muy pegados que se inclinaban juntos en las curvas para simular el comportamiento de una moto. Era como ver a un Transformer a medio camino entre un Viper y una Superbike. La Tomahawk nunca fue pensada para la carretera, fue pensada para impactar al mundo y lo logró. Cada vez que alguien la ve, la reacción es la misma. ¿Qué carajos es eso? Y esa es la esencia de su peligro. No era una moto práctica, ni siquiera una moto funcional, era un recordatorio de que cuando la ingeniería se mezcla con el ego, salen artefactos que rozan la locura. Hoy, la Dodge Tomahawk sigue siendo el epítome del exceso. Una máquina que jamás debió existir, pero que se construyó igual. El último grito de ¿por qué no? En un mundo que ya no se atreve a hacer algo tan irracional. Y por eso, no es solo peligrosa, es la moto más loca de la historia. Y ahora dime, ¿qué acabamos de ver? No fueron motos, fueron maldiciones mecánicas. Bestias sin piedad que convirtieron el asfalto en un campo de batalla. La VMAX que te arrancaba los brazos. La RG500 que era un GP de calle sin perdón. La CR500 que partía espaldas. La H2 que convirtió a miles en leyenda o en recuerdo. Y esa Tomahawk supremamente absurda que todavía parece un maldito chiste de ingeniería llevado demasiado lejos. Estas máquinas no buscaban equilibrio, buscaban exceso. Eran pruebas vivientes de que el ser humano, con suficiente ego y gasolina, es capaz de construir cosas que rozan la locura. No fueron creadas para durar, fueron creadas para dejar huella y para recordarnos que la línea entre la gloria y el desastre siempre es más delgada cuando ruedas sobre 2 ruedas. Así que aquí viene una pregunta de mí para ti. ¿Te atreverías a montar una de estas leyendas locas? Aunque supieras que podría ser tu último viaje, escríbelo por favor abajo en los comentarios, porque quiero ver cuán loco es tu espíritu. Recuerda, la moto no solo te lleva, la moto revela quién eres. Y estas 8 bestias, hermano, solo sobrevivieron los que tenían fuego en las venas. Yo soy Ricardo Niño para Alto Cilindraje.